tiroidea, porque si bien no es una causa tan frecuente de mortalidad a nivel mundial, para Colombia sí es un factor predisponente de días perdidos para el trabajo. Se supone que el aumento de la enfermedad tiroidea está relacionado con las zonas donde hay déficit de yodo y que eso favorece la presentación de estas enfermedades. Si vamos a hablar específicamente de cáncer tiroideo, en el mundo ni siquiera están entre las 10 primeras causas, o sea, a nivel mundial ni siquiera están entre las 10 primeras causas. Para Colombia y específicamente para Santander es la 8ª causa de cáncer a nivel general y la 5ª causa de cáncer en mujeres. Entonces, para nosotros adquiere una importancia el estudio de la glándula tiroidea porque los agrandamientos, la presencia de masa o cualquier sintomatología que aparezca en la tiroides podría implicar un factor de riesgo para desarrollar cáncer o para que el paciente tenga algún tipo de morbilidad. Si bien las muestras que están acá pues son de museo, que son digamos que un poco más exageradas, vamos a hablar un poco de cada una de las características tanto de los tumores tiroideos como de los agrandamientos difusos. Entonces, en la primera bandeja vemos que es una misma pieza quirúrgica con un agrandamiento notorio de la glándula tiroidea, ¿sí? Entonces, no parece glándula tiroides, porque está notoriamente aumentada de tamaño, aparecen múltiples lesiones nodulares, ¿sí? Y algunas de estas pueden tener apariencia quística, bueno, pues en este caso no. Está rotulada como bocio difuso, pero cuando uno ve un agrandamiento tan marcado de la glándula tiroides, nos podría sugerir que se trata de otras condiciones donde hay agrandamiento de la glándula tiroides, no necesariamente bocio. ¿Cuál? En la tiroiditis no hay un aumento tan marcado. Graves, enfermedad de Graves. En esa sí, el aumento difuso de la glándula tiroides alcanza a pesar hasta más de 80 gramos. Se asocia a la presencia de inflamación o respuesta autoinmunitaria. Entonces se genera un aumento y el Graves se asocia a hipo o a hipertiroidismo. Inicialmente hipertiroidismo y crónicamente hipotiroidismo. Sí. Entonces el diagnóstico diferencial sería de ese tipo. Para poder hablar de enfermedad de Graves, además del agrandamiento difuso de la glándula tiroides, ¿qué otras cosas deberíamos tener? El exoftalmos, debido al depósito de mucopolisacáridos en los tejidos blandos extraoculares que hace que el globo pues protruya. Y el mixedema, ¿sí? Que también es debido a la presencia, no se sabe exactamente por qué tiene una tendencia mayor a localizarse en la parte anterior de la tibia, pero pues ese es el sitio como que más frecuentemente se encuentra. Lo que ocurre pues también está relacionado con el depósito de edema y mucopolisacáridos en esa localización de los tejidos blandos. Entonces, para efectos prácticos, esto es una glándula tiroides aumentada de tamaño, o sea, un bocio multinodular, lo vamos a dejar de esa manera. Cuando hablamos de tiroiditis, las tiroiditis, pues dependiendo de la causa, van a tener varias clasificaciones. La muestra que tenemos acá es una tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis de Hashimoto tenemos un compromiso de la glándula que puede ser difuso o focal, nosotros generalmente lo vemos más difuso, ¿sí? En donde vemos que la glándula adquiere un aspecto cauchoso, ¿sí? Estas muestras pues están fijas, pero en términos generales tienen este color pardo claro, una consistencia que es mucho más elástica, no se observan quistes y si bien sí está aumentada de tamaño, no es un aumento tan difuso como lo vemos en los bocios o en el Graves, o sea, el tamaño no es tan marcado. El Hashimoto se asocia a hiper o a hipo. Inicialmente a hiper y luego hipertiroidismo. Siempre hipotiroidismo. Es una enfermedad autoinmune, destruye, no hay
hipotiroidismo. La única forma que haya hipertiroidismo es que haya una hachitoxicosis y ocurre en las fases iniciales cuando se rompen los folículos y se liberan masivamente, pero de modo constante va a causar es hipotiroidismo. La otra condición que hay que tener en cuenta con la enfermedad de Hashimoto es que tiene una alta tendencia a hacer que los pacientes sufran lesiones tumorales asociadas a la glándula tiroides. Entonces, histológicamente, ¿cómo se vería la tiroiditis de Hashimoto? ¿Qué representación histológica tiene? ¿Cómo? Esto, ¿y qué dices tú? Ella dice infiltrado inflamatorio mononuclear, ¿y tú? ¿Qué dices? Esto, infiltrado linfocitario. Sí, ¿de qué tipo? El infiltrado. ¿Difuso? O sea, los infiltrados pueden ser difusos o foliculares, o parcheados. Difuso. Folicular. Es un infiltrado de tipo folicular hacia el centro germinal y se acompaña de células gigantes multinucleadas. Y esas son las características que nosotros podemos ver con el método de diagnóstico que se utiliza para la glándula tiroides, que es el ACAF o la aspiración con aguja. Entonces nosotros vemos presencia de una abundante cantidad de linfocitos, vemos células gigantes multinucleadas y vemos cambios reactivos de las células foliculares. Podemos decir que se trata de un Hashimoto, porque esa es la característica que hace que nosotros lo podamos distinguir. Entonces es una enfermedad autoinmune, hay anticuerpos contra las células foliculares, presenta de características macroscópicas que hay un agrandamiento atenuado de la glándula tiroides y el paciente presenta hipotiroidismo. Eso con respecto a las lesiones benignas de la glándula tiroides. Siempre que tengamos un nódulo tiroideo o la aparición de un nódulo tiroideo o el agrandamiento de la glándula tiroides nos debe hacer sospechar algún tipo de lesión. Si hacemos una ecografía y se trata de un nódulo solitario, la mayoría de esos nódulos solitarios se tratan de lesiones benignas. ¿Sí? Menos del 5% de las lesiones nodulares de la glándula tiroides significan lesiones tumorales. ¿Sí? Y cuando hablamos de que son lesiones tumorales, hasta un 85% de los casos estamos hablando de qué tipo de tumor. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente de la glándula tiroides? El carcinoma papilar. El carcinoma, o sea, tenemos ¿cuáles tipos de tumores en la glándula tiroides? Entonces tenemos 4 tipos grandes de tumores de glándula tiroides, 3 que dependen de las células foliculares y 1 que depende de célula neuroendocrina. Los que dependen de células foliculares pues son el carcinoma folicular, el carcinoma papilar y la desdiferenciación de esos que es el anaplásico. Y el cuarto tipo de tumor en frecuencia, o sea, el cuarto tipo de tumor que podemos encontrar es el que depende de células neuroendocrinas, que depende de la célula C, que es el carcinoma medular. Entonces, por orden de frecuencia, de lejos, el más frecuente es el carcinoma papilar, representa el 85 al 90% de las lesiones tumorales malignas a nivel de la glándula tiroides, y se asocia con mayor frecuencia o tiene como factor predisponente de importancia que está relacionado con la exposición a radiación. Entonces se dice que cuando uno tiene un paciente joven que tiene que darle radiación en la porción superior, desde el tórax hacia arriba, bien sea porque tiene un linfoma o porque tiene cualquier otras condiciones o porque estuvo expuesto accidentalmente a radiación ionizante, existe una posibilidad aumentada de que desarrolle un carcinoma papilar. Sin embargo, también está demostrado que hay condiciones genéticas asociadas a la aparición de este tipo de tumores. Es decir, si uno tiene un familiar en primer grado que tiene un carcinoma papilar, existe una posibilidad de que se presente este mismo tipo de lesión. ¿Cuáles son las lesiones genéticas o las condiciones o los genes que están relacionados con la aparición de carcinoma papilar? Pues ese es fácil, porque es un gen de fusión que es el red-tumor papilar de glándula tiroides. Entonces es fácil. PTC, red-PTC. Es un gen de función que se relaciona a estos. Sin embargo, hay unos genes que se relacionan también a agresividad de estos tumores. ¿Cómo se hace o cómo decimos nosotros que un tumor de tiroides es agresivo? ¿Cuándo lo decimos? Por lógica. ¿Infiltra dónde? Infiltra los tejidos blandos, o sea, se extiende más allá de la tiroides. Primero, es agresivo localmente. Y segundo, hace metástasis, ¿sí? Entonces, o infiltración linfovascular.
El carcinoma papilar hace más infiltración linfovascular, o sea, los vasos linfáticos, infiltra más linfáticos, por ende, va más hacia los ganglios, ¿sí? Rara vez hace extensión local, es decir, se extiende más allá del espacio de la glándula tiroides, y este tumor tiene muy buen pronóstico, ¿sí? Salvo que tenga la mutación genética que les digo, que se asocia a mayor cantidad de metástasis y mayor posibilidad de lesión e invasión, ahí sí, vascular, con metástasis a pulmón. ¿A qué lesión, a qué alteración genética me refiero? ¿A qué? Esa es predisposición familiar. BRAF, RAF y PTEN. BRAF, RAF y PTEN y el RET son los 4 mecanismos genéticos que están relacionados con la glándula tiroides. RET y cuál son los de papilar. Y BRAF y PTEN son los de... Los otros 3, RAF, ay, esperen, ya me enredé. RET está relacionado con papilar y medular. Y los que están relacionados con folicular son RAF y el PT. ¿Sí? Entonces, cuando hace metástasis el papilar se va a pulmón. Es infrecuente. Generalmente son lesiones que pueden estar encapsuladas, son bien delimitadas, pero la importancia aquí es lo que les digo, determinar si hay presencia o no de ganglios linfáticos. Tienen muy buen pronóstico, la sobrevida es muy buena y macroscópicamente no siempre son tan bonitos como lo estamos viendo en la muestra o como los van a ver ahora en la muestra. De preferencia no retiren las papilas, ¿sí? O sea, no las arranquen, solo mírenlas. Entonces se ve papilar. ¿Sí? Tiene una apariencia papilar, se ven proyecciones digitiformes en esa lesión. No es lo usual. Tiene más de 12 variantes histológicas. La importancia del papilar radica en su núcleo, no en su configuración histológica. Espera un segundo. Leo, hay un bebé de aquí. Ay, gracias. ¿Cuáles son las características nucleares típicas del carcinoma papilar de tiroides? Características nucleares. Dice núcleos peleomórficos. O sea, lo que me define a mí que es un carcinoma papilar no es la papila, a pesar de su nombre, es la característica nuclear, porque existe una alta posibilidad que no haga papilas. La variante clásica apenas es una, o sea, la que hace papilas, de las 12 variantes histológicas que tiene el carcinoma papilar. Entonces, lo que nos define que se trata de un carcinoma papilar de tiroides son las características nucleares. ¿Cuáles? Esa es una y la menos importante, pero es la más conocida, porque es la que todo el mundo coloca siempre y relaciona. Ojitos de Anita la huerfanita, que son los núcleos en vidrio esmerilado, que son ópticamente vacíos, debido a que la cromatina es hipodensa y en la membrana nuclear se ve reforzada, entonces eso hace que parezca que el núcleo sea vacío. ¿Qué pasa con ese núcleo? No es o sea, es una de las características nucleares. La otra son los plegamientos que sufre la membrana, que hace que quede como un grano de café. Son longitudinales, el núcleo ovalado están sobre el eje mayor, siempre están sobre el eje mayor del núcleo, son las inclusiones y es el núcleo en grano de café. Esas características me determinan a mí que se trata de un carcinoma papilar. Tengo que ver esas características para yo poder decir. Lo que les digo, la variante clásica o papilar no es la única, entonces como hay otras, si existen otras condiciones, yo tengo que diagnosticar que igual se trata de un carcinoma papilar. El más frecuente, ¿cómo? Sí, yo ya sabía. Esto es el más frecuente y todas las lesiones de la glándula tiroides son más frecuentemente encontradas en mujeres. Sin embargo, si usted la ve en un hombre, pues tiene peor pronóstico que si está en una mujer. Como siempre, cuando uno tiene una lesión que es más frecuente en hombres, aparecen en las mujeres más malo el pronóstico o viceversa. Como en este caso, si es una mujer, un hombre tiene peor pronóstico. Se asocia a la presencia o puede estar asociada a la presencia de Hashimoto. Entonces, en esta que tienen acá, no estoy segura, pero me parece que tiene un Hashimoto. Pero dejémosla como tiroides con carcinoma papilar de tiroides. Este es el tumor
el carcinoma folicular, entonces es el segundo en frecuencia, los libros dicen que entre el 5 al 10%, se asocia a áreas con déficit de yodo, dice que si usted tiene en una zona déficit de yodo, aumenta ese porcentaje, pasa de ser de 10 a 15 y sube hasta el 30% de los casos de tumores malignos de la glándula tiroides. Tiene una configuración macroscópica que se trata de una lesión bien delimitada. Cuando tenemos que hacer la diferenciación entre la componente benigna y el componente maligno, o sea, entre el adenoma folicular y el carcinoma folicular, la única característica que nos puede definir eso es la histología. Y estamos hablando de que se tiene que ser una lesión infiltrante. El carcinoma folicular tiene peor pronóstico que el papilar porque él tiene una tendencia a invadir vasos sanguíneos. Y cuando invade vasos sanguíneos tiene una mayor probabilidad de hacer metástasis. ¿A dónde hace metástasis? También a pulmón, y va a hueso, y va a hígado, dependiendo pues de lo que haga. Pero esos 3 sitios son los más frecuentes en donde hace metástasis. Vuelvo y repito, la diferenciación entre benigno y maligno solo nos la hace la microscopía. Entonces solo podemos determinar que se trata de una lesión tumoral maligna si vemos infiltración vascular o presencia de infiltración a la cápsula tumoral o al tejido adyacente. O sea, hay que ver que se trata de verdad de una lesión infiltrante. Si no, macroscópicamente se ven como se ve, una lesión que aparentemente está bien delimitada y que no presenta ninguna otra alteración. Aquí, en tiroides, es muy diferente el componente de necrosis y hemorragia en estas lesiones. Aquí más hablamos es del componente de proceso infiltrativo. Las que están aquí se tratan de lesiones de tumores medulares, carcinoma medular de la glándula tiroides. Entonces dijimos que era un tumor neuroendocrino que se origina en la célula C, por ende está relacionado con la producción de calcitonina. Si bien no tiene una alta incidencia de producir, ¿qué hace la calcitonina? Entonces no tiene una tendencia a producir hipercalcemia. Esto es un tumor neuroendocrino, puede presentar lesiones paraneoplásicas, no es lo frecuente. Cuando hay lesiones paraneoplásicas produces PTI, ¿qué es el PTI? Pero no es lo usual que lo haga. Entonces, vuelta y juega, lo mismo, es un nódulo en fresco, tiene las características de un tumor neuroendocrino, o sea, es amarillo, ¿sí? Puede tener una consistencia un poquito arenosa e histológicamente se relaciona con la presencia de una hiperplasia de células C en las áreas adyacentes. Marca inmunohistoquímica con calcitonina. Por ende, si no es una célula folicular, no me va a marcar con tiroglobulina, que es lo que marcaría en las células foliculares. Esta es la forma de hacer la diferenciación a nivel de inmunohistoquímica. Es el tumor neuroendocrino en la glándula tiroides. Y ya estos serían los tumores, pueden presumir, se trata de los carcinomas anaplásicos. Entonces, son tumores que crecen rápidamente, localmente agresivos y destructores, invaden las estructuras adyacentes, no respetan los límites de la glándula, infiltran en profundidad y pueden estar asociados a un tumor de glándula folicular adyacente, es decir, pueden estar asociados a papilares o a foliculares. Estos tumores, pues macroscópicamente, digamos que son un poco más fácil de reconocer porque el crecimiento es notorio y se adhiere con mucha facilidad a las estructuras adyacentes. Sin embargo, cualquiera de los otros tumores también lo puede hacer si el crecimiento es exagerado. El pronóstico de este tumor sí es malo, obviamente, y está relacionado con presencia de metástasis, agresividad y obviamente pues el no poder retirar la pieza quirúrgica adecuadamente pues aumenta la posibilidad de mortalidad de estos pacientes. Niños, preguntas. En realidad es una práctica pues sencilla, o sea, la glándula aumentada de tamaño, que es el BOS, ¿sí? Está la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que se relaciona, obviamente es más frecuente en mujeres, y esto tiene un aumento difuso de la glándula tiroides que pierde su configuración usual, tomando una apariencia cochosa amarillenta, y esto se asocia a hipotiroidismo.
Luego vienen los tumores en orden de frecuencia, primero el papilar hasta el 85% de los casos, lesiones bien delimitadas, más de 12 variantes histológicas. La definición se hace por histología, o sea, el diagnóstico concreto debe hacerse por histología. Obviamente, pues aquí en la macro tenemos un tumor que es muy típico porque tiene papilas. Entonces, ¿cuáles son las características de ese núcleo que me definen que se trata de un tumor papilar? La presencia de un núcleo ópticamente vacío por una cromatina dispersa con un reforzamiento nuclear, la presencia de las inclusiones nucleares en grano de café, que es lo que nos da eso. Las variantes o la configuración arquitectural no me dice de qué tipo de tumor se trata. Luego está el carcinoma folicular, que es el segundo en frecuencia, mayor frecuencia en las áreas que tienen déficit de yodo. Este tumor se trata de lesiones bien delimitadas, que está compuesto por células foliculares, como su nombre lo dice, tiene una tendencia a ser folículos. Solo se puede hacer la diferenciación entre benigno y maligno a través de la histología y depende mucho de la infiltración capsular y vascular. Papilar da metástasis linfáticas, o sea, ganglios linfáticos, mientras que folicular da metástasis vasculares. Cuando el papilar da metástasis va a pulmón. Cuando el folicular da metástasis puede ir a pulmón, hígado y hueso. Y ya el anaplásico, pues el que está relacionado también con aparición de como desdiferenciación de los otros dos tumores de los que hablamos, localmente agresivo, tiene peor pronóstico y esto pues mayor tendencia a hacer metástasis. Y el único neuroendocrino, que es el medular, células T relacionado con producción de calcitonina. Si ven que es una práctica súper fácil. Lean lo de los genes.